Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, llenos de energía y con la mente abierta para desentrañar los misterios del mundo del entretenimiento. Hoy, mis amigos, nos sumergimos en un tema que estoy seguro va a generar muchísima conversación, y es que se trata de dos nombres que suenan fuerte en el mundo del entretenimiento y que, además, tienen una historia que ha capturado la atención de miles. Estoy hablando, por supuesto, de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Nuestros protagonistas de Erkenci han sido vistos juntos, y no en cualquier sitio, sino en la boda de unos amigos. Y claro, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué está pasando aquí? ¿Será que la chispa del pasado se reaviva, o simplemente es una coincidencia fortuita? Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles, los rumores, las fotos y las especulaciones que han surgido a raíz de este encuentro, y vamos a ir mucho más allá de la superficie para entender por qué este tipo de eventos generan tanta expectación. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo de los que preparamos con tanto cariño para ustedes. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir investigando y compartiendo todo lo que sucede en la farándula. ¡Vamos allá! Como les decía, la noticia de Demet Özdemir y Can Yaman juntos en una boda ha sido la comidilla de las redes sociales y de los portales de noticias de espectáculos. Y es que, seamos sinceros, la química que estos dos actores demostraron en Erkenci traspasó la pantalla. Sus personajes, Sanem y Can, se convirtieron en una pareja icónica para muchos, y la forma en que interpretaron su romance nos hizo suspirar a todos. La espontaneidad, la ternura, la pasión, todo ello creó una conexión tan palpable que los espectadores sentían que estaban presenciando una historia de amor real. Por eso, cuando se les ve compartiendo el mismo espacio, la imaginación vuela, ¿verdad? No es solo la coincidencia, es la memoria de esa química en pantalla lo que hace que cada nuevo encuentro sea un evento. La boda en cuestión fue la de su amigo en común, el actor y director Türker Korkmaz y su prometida. Las imágenes y los vídeos que han circulado muestran a Demet y Can en momentos de aparente cordialidad, sonriendo, conversando e incluso posando para algunas fotografías, aunque no juntos en la misma toma de manera explícita. Y aquí es donde empieza el arte de la interpretación, donde cada gesto puede ser analizado al microscopio por miles de ojos ávidos de respuestas. Ahora, lo primero que debemos recordar es que ambos actores han seguido caminos separados en sus vidas personales y profesionales desde que terminaron las grabaciones de su exitosa serie. Demet Özdemir ha estado en relaciones que han acaparado titulares, manteniendo un perfil público en cuanto a sus parejas, y Can Yaman, por su parte, también ha tenido su cuota de atención mediática con sus proyectos internacionales, especialmente en Italia, y su vida amorosa, y ha sido objeto de constantes rumores y especulaciones. Sin embargo, el reencuentro, aunque sea en un evento social, siempre genera preguntas. ¿Se reencontraron con nostalgia de aquellos días en el set, recordando las largas jornadas de grabación, las risas, los desafíos creativos? ¿Tienen una amistad sólida que ha perdurado a pesar de sus agendas apretadas y sus vidas tan mediáticas, una relación que va más allá de la ficción? Es fascinante ver cómo, a pesar de haberse distanciado profesionalmente, un evento social puede traerlos de vuelta al mismo círculo, generando esa chispa de curiosidad en el público. Los detalles que hemos podido recopilar sugieren que la atmósfera en la boda era de celebración y reencuentro entre amigos. Vemos a Demet radiante luciendo un elegante vestido que realza su belleza, y a Can, con su característico estilo, compartiendo con diferentes invitados, mostrando esa simpatía y carisma que lo definen. En algunos vídeos, se les puede ver cercanos a la misma mesa, o interactuando en el mismo círculo de amigos, participando activamente en la alegría del momento. Esto para los fans es oro puro. Es como ver a dos viejos conocidos que, a pesar del tiempo y de las distancias, mantienen un vínculo, una conexión que trasciende las cámaras. Es una imagen que evoca recuerdos y alimenta la esperanza de que, quizás, la amistad que nació en el set se haya fortalecido con el tiempo. Y aquí es donde entra la especulación, y es lo que hace este tema tan jugoso para nosotros. Los rumores sobre una posible reconciliación, o al menos una reaproximación, no se han hecho esperar. Las redes sociales explotan con comentarios, análisis de cada segundo de vídeo, y la búsqueda de indicios de algo más allá de una simple coincidencia. Algunos interpretan cada sonrisa, cada mirada,
como un indicio de que la vieja llama podría estar ardiendo de nuevo, alimentando el romance que tantos admiraron en la pantalla. Otros, más pragmáticos y cautelosos, señalan que son simplemente dos personas que comparten un grupo de amigos en común y que, por ende, es natural que coincidan en eventos importantes como este. Y ambas posturas tienen su lógica, ¿no creen? Es el eterno dilema entre la esperanza del fan y la realidad de la vida adulta y profesional. Pensemos en la experiencia que compartieron en Erkenzicus. Grabaron juntos durante meses, creando una conexión profesional y, es muy probable, una amistad. Las series turcas, en particular, suelen implicar un rodaje muy intenso, donde los actores pasan muchas horas juntos, a menudo en locaciones remotas, compartiendo almuerzos, descansos y, por supuesto, el desafío de dar vida a personajes complejos. Este tipo de experiencias intensas tienden a forjar lazos fuertes, y no es descabellado pensar que, más allá de la química en pantalla que nos enamoró, hayan forjado una amistad genuina. Y los amigos se apoyan, se celebran los momentos importantes, como una boda, mostrando un genuino aprecio por el otro. Este reencuentro podría ser simplemente la manifestación de esa amistad que perdura. Por otro lado, la memoria colectiva de los fans de Erkenzicus es muy poderosa. Todavía hay un gran número de seguidores que desean ver a Demet y Can juntos, ya sea en la vida real o en nuevos proyectos. Esta fantasía colectiva, este deseo de que la magia de la pantalla se materialice, hace que cualquier indicio de cercanía sea magnificado. Las redes sociales se inundan de comentarios, de comparaciones, de esperanzas. Es como si una parte de ellos estuviera emocionalmente invertida en la relación de estos dos actores, y cualquier señal de que esa relación podría existir en la vida real es recibida con entusiasmo. Y es fascinante cómo el público se involucra tanto con la vida de sus ídolos, creando narrativas y expectativas que a menudo van más allá de lo que realmente sucede. Analicemos las imágenes y vídeos disponibles con un ojo crítico pero también abierto a la interpretación. En la mayoría de las tomas, se les ve interactuando con otros invitados, en conversaciones grupales, riendo y disfrutando de la celebración. No hay ninguna foto explícita de ellos dos solos, lo que podría interpretarse de varias maneras, o bien se están cuidando de no dar pie a rumores, o simplemente no hubo un momento propicio para una foto juntos. Sin embargo, si se les capta en el mismo lugar, en la misma celebración, compartiendo el mismo espacio. En algunos clips cortos parece haber un intercambio de palabras o sonrisas, gestos que para quien busca una señal, son suficientes para alimentar las conjeturas. La clave aquí es la interpretación. ¿Qué interpretamos nosotros al ver a dos actores carismáticos, que interpretaron una historia de amor tan convincente coincidir en un evento social? Podemos considerar la posibilidad de que simplemente estén asistiendo como amigos a la boda de alguien a quien ambos aprecian. El mundo del espectáculo, especialmente en Turquía, es un círculo relativamente pequeño y a menudo interconectado. Es muy probable que tengan amigos en común que los hayan invitado a ambos, creando una situación social natural para su coincidencia. En ese contexto, encontrarse y saludarse, intercambiar unas palabras y quizás compartir un abrazo como viejos amigos, es lo más normal del mundo. No necesariamente implica nada más que una buena relación de amistad que se mantiene a pesar de las trayectorias individuales. Es la demostración de que, más allá de las cámaras, también son personas que comparten lazos sociales. Sin embargo, no podemos ignorar el impacto de su éxito juntos. Erkenzicus fue un fenómeno mundial. La pareja Sanem-Can conquistó corazones en muchísimos países, generando una legión de fans devotos que se enamoraron de su historia. Y cuando una pareja ficticia tiene tanta acogida, los fans tienden a desear que esa conexión se traslade a la vida real. Es una aspiración, un sueño de que la magia de la pantalla se haga tangible, de que esos sentimientos que nos hicieron suspirar en la serie sean una realidad. Y este tipo de eventos donde se les ve juntos, interactuando amistosamente, reavivan esas esperanzas y alimentan esa narrativa de un posible romance. Además, recordemos que tanto Demet como Can son personas públicas. Cualquier movimiento que hagan, cualquier aparición, es analizada al detalle por la prensa del corazón y por sus miles de seguidores. La prensa del corazón y los fans están siempre a la caza de una noticia, de una pista, de algo que rompa la rutina y genere interés. Y la coincidencia de dos exparejas de ficción, que además fueron muy queridas por el público, en una boda es, sin duda, material noticioso de primera, un evento que agita las aguas y genera debate. Es la prueba de cómo la vida de los famosos se convierte en Ruth, en un espectáculo público.
¿Qué pasará ahora? Esa es la pregunta del millón, la que todos nos hacemos. ¿Será este encuentro el inicio de una nueva etapa en su relación, sea de amistad fortalecida o quizás algo más íntimo? ¿O simplemente fue un saludo cordial entre viejos conocidos, una coincidencia que se magnificó por el cariño que el público guarda por ellos? Honestamente, solo ellos lo saben. La verdad es un misterio que reside en el ámbito de su privacidad. Pero lo que sí podemos asegurar es que este evento ha encendido la chispa de la conversación, ha reavivado la nostalgia por Gerkencicus y ha demostrado una vez más el gran cariño que el público tiene por la dupla Özdemir Yaman. Es importante mantener una perspectiva equilibrada ante este tipo de situaciones. Si bien es emocionante pensar en posibilidades románticas, en que la historia de amor continúe fuera de la pantalla, también debemos respetar su privacidad y sus decisiones personales. Ambos están en diferentes etapas de sus vidas y carreras, con proyectos individuales que los mantienen ocupados y enfocados. Cualquier interacción que tengan debe ser vista desde ese prisma, sin imponer expectativas ni presiones. Lo que es innegable es la energía que desprenden, tanto por separado como cuando se les recuerda juntos en pantalla. La química que crearon sigue viva en la memoria de sus fans. Podemos especular sobre sus conversaciones, sobre si recordaron anécdotas del rodaje, sobre si se desearon suerte en sus proyectos actuales. Quizás se enteraron de nuevos proyectos en los que podrían colaborar en el futuro. La posibilidad de verlos juntos de nuevo en la pantalla es un sueño recurrente para muchos fans, y un evento como este podría reavivar esa idea. Las posibilidades son infinitas cuando se trata de la imaginación de los fans y de la prensa del corazón. Y eso, en parte, es lo divertido de seguir el mundo del entretenimiento, ¿no creen? Siempre hay algo nuevo, algo que nos hace soñar, algo que nos mantiene conectados con estas figuras que tanto admiramos y que, a través de su trabajo, nos brindan momentos de evasión y emoción. Lo que sí es seguro es que la imagen de Demet Özdemir y Can Yaman juntos en esta boda ha generado un revuelo positivo. Ha recordado a muchos la magia de Erkencicus y la química innegable que tenían. Y eso, para los seguidores de la serie, es un regalo en sí mismo. A veces la nostalgia y el recuerdo de grandes momentos son suficientes para alegrarnos el día, para transportarnos de vuelta a esas tardes en las que nos sentábamos a disfrutar de una historia que nos cautivó. La propia coincidencia, más allá de lo que signifique, es un recordatorio de la huella que dejaron en la televisión. Así que, mis queridos amigos, hemos explorado las diferentes facetas de este encuentro, la coincidencia, la amistad, la posible reaproximación y el impacto en el público. Hemos analizado las imágenes, los rumores y la forma en que los fans reaccionan, intentando entender las diferentes interpretaciones que este evento puede generar. La verdad es que, más allá de lo que ocurra entre ellos en su vida privada, su coincidencia en esta boda nos ha dado mucho de qué hablar, y eso es precisamente lo que nos encanta hacer aquí, analizar, debatir y mantenernos al tanto de todo lo que rodea a nuestros artistas favoritos. Para concluir, quiero reiterar que la aparición de Demet Özdemir y Can Yaman juntos en la boda de su amigo ha sido un evento que ha capturado la atención de todos, reavivando la nostalgia por Gerkencicus y desatando todo tipo de especulaciones. Si bien no tenemos información oficial sobre el estado de su relación, su reencuentro, aunque sea en un evento social, ha generado una ola de comentarios y esperanzas entre sus seguidores. Lo importante es que ambos continúan cosechando éxitos en sus carreras, demostrando su talento y profesionalismo en cada proyecto que emprenden, y su coincidencia en esta celebración es, para muchos, un recordatorio de los momentos que nos brindaron en pantalla y la conexión especial que forjaron. Y ahora, llega su momento. Me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Qué creen ustedes que significa este encuentro? ¿Creen que es solo una coincidencia fortuita entre amigos, o hay algo más que se esconde detrás de esas sonrisas? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me fascina leerlos y debatir con ustedes. Sus perspectivas son siempre valiosas y enriquecen nuestras conversaciones. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció intrigante e informativo y les mantuvo al borde del asiento, no olviden darle un gran me gusta. Ayuda muchísimo al canal, nos dice que estamos en el camino correcto y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Demet y Can, o de las series turcas en general. Hagamos que esta comunidad siga creciendo. Y si aún no lo han hecho, suscríbete.
Suscríbanse al canal y activen esa campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así nunca se perderán de nuestras novedades y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos. Hasta la próxima.